Bienvenidos una vez más a esta programación del canal del Ministerio Jesús es la Respuesta. El hermano Rodi les manda saludos y también le invitamos a que nos acompañen por unos minutos, ya que vamos a estar compartiendo este tema que consideramos de importancia. Así que les invito a abrir la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Les mandamos un caluroso y fraternal saludo a todos los hermanos y amigos que nos ven en esta ocasión. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 1 versículo 8, si me acompañan, y leemos Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un versículo muy conocido para nosotros los cristianos. Bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios y a pedir la guianza del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos en la vida de todas las personas que nos ven y te pido de tu ayuda divina para poder compartir este tema que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hemos titulado a este tema Autoridad y poder no es lo mismo. Así que esperamos de que sea de bendición para su vida y con ese propósito los compartimos. Vamos a leer una vez más Hechos 1:8. Dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dijo el Señor? Recibirán poder. En este día vamos a tocar el tema del poder. Alguien puede preguntar, ¿cómo lo recibo? Bueno, vamos a quedarnos aquí en el capítulo 1 del libro de los Hechos y vamos a tocar unos versículos esperando que con la ayuda del Señor podamos expresar lo que el Señor puso en nuestro corazón, para que entendamos la importancia de estas palabras. Vamos a Hechos capítulo 1 y vamos a leer el versículo 6, 7, el 8 nuevamente y el 9 también. Dicen así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estas fueron las últimas palabras que el Señor dijo, pero fueron las últimas instrucciones que el Señor Jesús dijo antes de ir al cielo. Entonces fueron las últimas palabras que mencionó, pero también fueron las últimas instrucciones. Les dio instrucciones y estas fueron las últimas que dio el Señor antes de ascender al cielo en la nube que le llevó. Quiere decir que son muy importantes en el cristianismo, por lo cual debemos tratar de comprender su contenido. ¿Alguien dice amén? ¿Está conmigo en esto? El tema del día de hoy, una vez más: autoridad y poder no es lo mismo. De repente alguien va a decir qué está diciendo y por qué no y cómo lo entendemos. Bueno, le invito a que esté con nosotros unos minutos más. Hay algunos otros atributos o cualidades que tocaremos en este estudio, como lo que es revelación, unción, discernimiento, además de autoridad y poder. Veamos. Se puede tener autoridad y tener miedo. Sin embargo, es difícil tener poder y tener miedo. No estoy hablando de temor de Dios, sino de miedo. Muchos mencionan, y yo mismo lo he hecho en más de alguna ocasión, que el apóstol Pedro en el día de Pentecostés es cuando fue lleno del Espíritu Santo,
que en ese momento recibió la revelación, el discernimiento o entendimiento de las Escrituras, autoridad y poder, así como los demás apóstoles y algunos discípulos. He escuchado a muchos predicar eso y enseñarlo. Yo mismo también lo he hecho. Pero vamos a ver qué aprendemos o qué nos muestra la palabra del Señor, que me mostró a mí. A medida que pasa el tiempo y que uno puede escudriñar la palabra de Dios, de tanto en tanto comprendemos cosas que no habíamos entendido antes, o que las hemos entendido tal vez de otra manera, ya sea por nosotros mismos o porque esa forma nos fue enseñado. Muchos hacemos eso, enseñamos lo que nos enseñaron y así lo creímos y gloria a Dios, pero también es importante escudriñar las Escrituras. Lo que voy a presentar en estos momentos no lo he compartido con nadie aún, es algo fresco que entendí la semana pasada. Espero que nadie se sienta incómodo y espero que no responsabilicen a los miembros o a los ministros de nuestra congregación, ya que aún no he tenido oportunidad de compartirles esto. De todos modos, como siempre, presento todas las cosas con mucho respeto y esta ocasión no es la excepción. Yo creo, bueno, aquí va lo que le digo, a ver cómo se lo digo. Yo creo que el apóstol Pedro no recibió ni revelación, ni discernimiento o entendimiento de las Escrituras, ni autoridad cuando fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en el aposento alto donde estaban reunidos el grupo de los 120. No le cambié de canal, enseguida le explico. Para eso vamos un momento aquí a Juan capítulo 10, versículos 19 y 20. Estamos estudiando el libro de los Hechos en el capítulo 1, pero por favor acompáñenme un momento a Juan capítulo 20. Vamos a leer dos versículos, el 19 y el 20. Aquí vamos a ver la aparición de Cristo resucitado a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esta es la primera aparición del Señor con cuerpo glorificado después que resucita de entre los muertos. Dice que estaban ellos en puertas cerradas porque tenían miedo de los judíos. Y muchos de nosotros hemos dicho, no estoy diciendo muchos han dicho, yo me estoy incluyendo, muchos hemos dicho que los apóstoles estaban encerrados en el aposento alto porque tenían miedo. Cuando la palabra del Señor dice que tenían miedo de los judíos antes que el Señor se le apareciera con cuerpo glorificado. En el aposento alto, el Señor ya se les había aparecido en cuerpo glorificado. Ya había estado con ellos por el lapso de 40 días, hablando del reino de los cielos, y había ascendido a los cielos. Tenían miedo, aquí vemos, en Juan capítulo 10, versículos 19 y 20, tenían miedo después de la muerte de Jesús. Y es verdad, estaban a puertas cerradas. Muchas veces hemos dicho que tenían miedo. ¿En dónde? Se lo acabo de decir, en el aposento alto. El día de Pentecostés, antes que fueran llenos del Espíritu Santo. Bueno, vamos a dejar ese tema para otra ocasión porque también tiene un contenido importante. Aquí entiendo que tuvieron miedo antes que el Señor se presentara a ellos con cuerpo glorificado y que estuviera con ellos 40 días. Para que me entienda, vamos a leer el versículo 21 y 23. Una vez más, ya Jesús con cuerpo glorificado. Esto es muy importante. Jesús con cuerpo glorificado. Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Versículo 23. A quienes remitierais los pecados,
les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Se les aparece una vez, les dice paz, sabía que estaban con miedo, se les aparece una segunda vez, les vuelve a decir paz, también era una forma de saludo, y le dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. Ahí les dio un mandamiento. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, después del mandamiento, sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. Una acción. Recibieron algo. ¿Qué recibieron? El Espíritu Santo. Y les dice, a quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Por qué lo leo una vez más? Porque aquí yo comprendo que aquí les da la autoridad y algunos atributos también, porque les da una orden y les dice van a hacer esto, a quienes ustedes se lo hagan, les está dando una autoridad. Entonces para mí esta parte es muy importante. Regresemos entonces ahora a Hechos capítulo 1 y vamos a regresar unos versículos y leemos el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3 para que no queden dudas de que Cristo resucitado se apareció por 40 días a los discípulos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces creo que nadie puede negar que los discípulos vieron al Señor en cuerpo glorificado en apariciones por un lazo de 40 días. Lo vieron, estuvieron con Él. El Señor entraba, venía y les dio mandamientos, estuvo con ellos, le habló del reino de los cielos. ¿Qué pasa con los apóstoles? Caminaron con el Señor por aproximadamente 3 años y medio. Vieron hacerle maravillas. Lo conocieron de una manera. Pero ahora, en ese tiempo, en esos 40 días, lo vieron resucitado. Lo vieron de una manera diferente. Lo vieron en cuerpo glorificado. La aparición, la revelación, no fue a toda la gente, como en esos 3 años y medio, sino a un grupo pequeño. Ellos son quienes recibieron la revelación. Mi punto de vista, mi entender, es que en esos 40 días, cuando el Señor se les aparece en cuerpo glorificado, ellos reciben la gloria, ellos reciben la revelación y también recibieron autoridad. Bueno, vamos a continuar con este tema. A mí me interesa, espero que esté interesante para usted también. Una vez más, yo creo que Pedro no recibió revelación, ni discernimiento, ni autoridad cuando fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Qué está diciendo? Dirá alguien. Creo que ya tenía la autoridad y la revelación de las Escrituras, para lo cual debemos recordar que Pedro no era una persona estudiada. No conocía las Escrituras como por ejemplo como por ejemplo Pablo, que sí había sido instruido en las Escrituras. Para eso, acompáñenme a Hechos capítulo 4, versículo 8. Ahora sí leemos unos cuantos versículos hasta el versículo 13, para que nos quede bien claro esto, ¿verdad? Que Pedro no era una persona entendida. Pedro no había ido a una universidad, no había ido a un seminario. Y aquí lo vemos en Hechos capítulos 4, 8. Es más, creo que no había ido mucho a la escuela porque decían que era alguien del vulgo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, estamos hablando ya después del día de Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores,
la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Sé que alguien puede decir, ve que dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Es cierto, pero no se refiere solamente al conocimiento por revelación de las Escrituras, sino al hecho de que un hombre cojo había sido sanado con el poder del Señor que obraban los apóstoles. Ya habían recibido el poder cuando fueron llenos del Espíritu Santo, confirmando la promesa de Cristo cuando le dijo: no se vayan, espérense hasta que van a recibir poder, le dijo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, si van a ser bautizados. Entonces, alguien me está diciendo, se está contradiciendo. No, no me estoy contradiciendo. Cuando el Señor les sopló, le dijo: reciban el Espíritu Santo. Les dio el Espíritu Santo y los dones que acompañan el Espíritu Santo, y encima el Señor con cuerpo glorificado presente ahí, se les revela, les da autoridad y les da mandamiento. El poder fue otra cosa. El poder sí fue recibido el día de Pentecostés a esos 120 que estaban ahí reunidos y recibieron la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Espero que estemos entendiendo. Si usted va a Hechos capítulo 1 del versículo 15 al 22, lo puede leer en su casa por completo. Habla de la autoridad y la revelación de las Escrituras y el discernimiento de lo que se tenía que hacer. Ya lo tenía de antes que fueran llenos del Espíritu Santo. Bueno, a lo mejor alguien dice, mire, mejor se lo voy a leer. Se lo leo aunque nos extendamos unos minutos más en el día de hoy. Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Présteme mucha atención, por favor. Dice, en aquellos días, está hablando antes de que recibieran el Espíritu Santo como un viento recio que soplaba. Antes que recibieran, la llenura del Espíritu Santo. Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de Salomón, présteme atención, está escrito en el libro de los Salmos, présteme atención: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ojalá que me esté entendiendo. Le leo 2 versículos más y a ver si podemos atar hilos. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces eran 11, Judas había muerto, necesitaban otro más para seguir siendo los 12 apóstoles. Ya voy a concluir, pero les quiero mostrar esto para que ustedes se den cuenta. ¿Por qué digo que autoridad y poder no es lo mismo? Porque todavía no habían recibido poder. El poder vino en el día de Pentecostés cuando fueron llenos del Espíritu Santo, pero sí tenía autoridad y ya tenía la revelación. Porque si usted se fija en Hechos, en el capítulo 4, nos está diciendo que reconocían que eran hombres del vulgo, que eran hombres sin letras. Sin embargo, aquí el apóstol Pedro está hablando de las Escrituras, está hablando de lo que escribió David. ¿Cuándo? Si nunca había sido enseñado, no las sabía, estaban ahí
reunidos nada más. ¿De dónde saca todo esto Pedro? ¿Con qué autoridad dice que uno más se tiene que levantar? Es que habían recibido la autoridad cuando el Señor se presentó en cuerpo glorificado, sopló el Espíritu Santo y le dijo, recíbanlo, y se le abrió el entendimiento. Recibieron la revelación, se les dio el entendimiento de la Escritura y recibieron la autoridad. Para concluir, Pedro les cita las Escrituras antes del bautismo del Espíritu Santo, antes de la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Se levantó con los 120 con autoridad y con revelación. Nos muestra la palabra de Dios, o sea, nos muestra que se levanta con los 120. No me estoy refiriendo a cuando se levanta y predica en Hechos 2:38 a todos los que vinieron y se arrepintieron. No, me estoy refiriendo que se levanta antes de la llenura del Espíritu Santo, ahí en el aposento alto, y empieza a decir, esto decían las Escrituras, otro tiene que estar con nosotros. Pedro ya tenía autoridad antes de recibir la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Cuenta de Judas y pide o ordena que se levante un nuevo testigo entre ellos. ¿Con qué autoridad? Con la que tenía, con la que ya había recibido. Ya era el líder antes que viniera el viento recio, como lo conocemos los cristianos, pero no tenía poder. Muy diferente. Solo la autoridad y la revelación, las cuales le permitían ser el líder entre sus hermanos y hermanas, entre los demás testigos amados de Cristo. Le vino el poder, al igual que a los demás, cuando recibió la unción, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Unción, dice el significado bíblico. Usted lo puede buscar en Google o en el diccionario. La palabra unción es también usada frecuentemente por los cristianos para aludir al poder de Dios o del Espíritu de Dios residente en un cristiano, con uso de que aparece de vez en cuando en la Biblia. Ahora vamos al significado secular de unción. Acción que consiste en ungir, extender aceite sobre una superficie. ¿Por qué le leo esto? Bueno, porque pues es el significado bíblico y en el diccionario. Y es que hay personas que a veces escuchamos a hablar en lenguas y que decimos, no tienen poder. Bueno, es que una cosa es hablar en lenguas y otra cosa es la unción. Así, pero está hablando en lengua, ahí tiene el poder. No. Es el don del Espíritu Santo que es muy diferente. El poder de la unción es la que se derramó en el día de Pentecostés en el aposento alto. Todos testificaron de las maravillas de Dios. No solamente hablaron en otras lenguas, comenzaron a salir por otras ciudades, a predicar, a sanar. Ahí estaba el poder de Dios con ellos porque habían recibido la unción de Dios. La unción que les trajo el poder no fue para ver quién era el mayor o quién tenía más autoridad. Recibieron una unción con un propósito para que evangelizaran y sirvieran a Dios sin miedo, como lo hizo Esteban, como lo hizo Felipe, como lo hicieron todos los apóstoles y demás discípulos del Señor. No es el tema de la unción, no es el tema de las apariciones del Señor, es el tema de la autoridad y el poder, que estamos diciendo de que autoridad y poder no es lo mismo. Se puede tener autoridad y no necesariamente se tiene el poder. El poder viene con la unción. ¿Estamos entendiendo? Con el poder, por ejemplo, el rey Saúl, ¿qué pasó? Fue ungido por el profeta Samuel y con la unción que él recibe poder. ¿Y qué hizo? Pues levantó un ejército ganador. Después él se aparta de la gracia de Dios, peca delante de Dios. Samuel unge a David y con esa unción David recibe poder. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues también levantó otro ejército ganador. Fueron ungidos por Samuel de parte de Dios. ¿Y qué recibieron? Poder. Vamos a concluir por el día de hoy, hermanos, con lo que recibamos de Dios en este día, y con lo que recibamos de Dios, hermano, lo que sea que el Señor nos haya dado,
tenemos que estar contentos y tenemos que estar agradecidos. No significa que no busquemos más, pero recuerde que el Señor hace todo con propósito. A ver, diga conmigo, propósito. Si no usamos lo que nos da, ¿cuál será el motivo para que pidamos más? ¿Y con cuál propósito nos será concedido? O sea, tenemos dones, podemos tener revelación, tenemos autoridad, discernimiento, conocimiento, y si no lo usamos y pedimos más, ¿para qué lo pedimos? ¿Y cuál va a ser el propósito de Dios para darnos más si no estamos usando lo que tenemos? Ahora, no estoy diciendo que no busque más, no significa que no busquemos más, pero recuerde que el Señor hace todo con propósito. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Bueno, puede ser que Dios nos dé algo que no le pidamos. Présteme atención, porque hay gente que está buscando el Espíritu Santo y que está buscando el Espíritu Santo y no lo recibe. Bueno, yo en una ocasión le pregunté a mi pastor, le hice 2 preguntas en el lapso de unos años. Le dije, este hermano llora y llora porque quiere recibir el Espíritu Santo y pues no lo recibe. Y dice, pero mira el carácter que tiene, ¿verdad? Y después, en otra ocasión, había unas hermanas que siempre estaban hablando en lengua, así era algo hermoso ese momento, pero tenían problemas en su vida diaria, en su testimonio. Y yo le dije, ¿qué pasa? ¿No es real entonces lo que reciben? Y él me dijo, sí es real. Es real lo que están recibiendo aquí en el santuario, cuando se ora por ellas. Sí es real, dice, pero pues no valoran, ¿verdad? Entonces, no nos podemos olvidar del sacrificio del Señor, no nos podemos olvidar del propósito de Dios. Y en ocasiones, aunque alguien no le pida nada, hasta que sea un inconverso, pues Dios le da un toque de su espíritu, como con Cornelio y su familia. Nada más que Cornelio sí tuvo propósito, lo recibieron, valoraron eso que habían recibido. Entonces, por favor, estemos dispuestos a aprovechar la oportunidad, el talento, la revelación, la autoridad, el don o la unción que trae poder, pero para el beneficio de las almas y el crecimiento del cuerpo de Cristo. No me quiero extender más. Quise tocar esto porque yo enseñé diferente por muchos años. Y cuando estaba leyendo esto, digo, se para Pedro en el aposento alto, todavía no reciben la llenura del Espíritu Santo. ¿Y de dónde Pedro saca esta autoridad? Ya tenía la autoridad, no tenía el poder. ¿De dónde saca la revelación? Ya tenía la revelación. El Señor se les había dado. El Señor se les había revelado a ellos en cuerpo glorificado. No tenían el poder. Y está seguro, estoy tan seguro que el Señor les dijo, no se vayan, esperen para que reciban el poder. Hay muchos amados hermanos que aman a Dios y que aman a su obra y que quieren hacer algo, y por ahí alguien les dice, espérese mi hermano, espérese mi hermanita, todavía no es tiempo, espérese, y boom, van ahí y saliéndose con un lindo sentir, ¿verdad? Pero recuérdese que el Señor tiene un tiempo para todo. El Señor ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para el crecimiento de la obra del Señor. Todos nos necesitamos, hermanos, pero el Señor es quien apuntala, el Señor es quien unge, y el que unge, en este caso Samuel o un pastor, de parte de Dios lo hace, y no le podemos decir, ya deme la unción. No, el Señor tiene un tiempo para todas las cosas. El tema es autoridad y poder no es lo mismo. Les vino el discernimiento, les vino a Pedro el conocimiento de la palabra del Señor, le fue revelado por el Señor, pero no creo que yo por lo menos vaya a estar enseñando de que estaban en el aposento alto con miedo. Pues si tenían miedo, la Biblia no dice eso, ¿verdad? Y recibió la autoridad y la revelación cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo. No, la palabra del Señor nos muestra que ya tenía la autoridad, que ya tenía la revelación, hasta le saca las escrituras. ¿De dónde? Si la misma palabra dice que no tenía el conocimiento, la habilidad, la agilidad de conocer las escrituras. Bueno, hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga, les queremos mucho, presentamos este tema con mucho temor y con mucho respeto, esperando que sea de bendición para sus vidas. Desde la ciudad de Huascovina, a todos los hermanos aquí en Estados Unidos, Arizona, Pensilvania, donde nos miran desde Tennessee, México, Argentina, el mundo entero,
Dios les bendiga, les queremos, el hermano Rodi se despide. Este es el Ministerio Jesús, es la respuesta. Bendiciones.